Buenas noches, hermanos, bienvenidos una vez más al canal de nuestra iglesia. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes en este maravilloso miércoles. Vamos a empezar, hermanos, en oración. Vamos a orar primeramente por esta nación de Bolivia, en especial aquí por Santa Cruz, que Dios se mueva de una manera maravillosa y especial. Oramos por nuestra iglesia, oramos por cada uno de ustedes, que Dios bendiga su vida. Vamos a orar también, hermanos, por nuestra iglesia madre, la iglesia del Paso, Texas. Oremos por aquellos hermanos y hermanas que día a día también están orando por todos nosotros. Oremos por nuestros pastores líderes del compañerismo. Oramos por el pastor Greg Mitchell, pastor Stevens, pastor Ricardo Contreras y el pastor Ernie López. Que Dios los bendiga a cada uno de ellos. Vamos a orar por salvación, por Claudia Román Calderón, Rafael Román Mercado, Juana Sánchez, Alex Solís Coimbra, milagros de sanidad. Oramos por Elí Coimbra Roca, Teresa Sánchez, Marta Calderón, Germán Justiniano y Saúl Rodríguez. Necesidades especiales, oramos por la familia Solís Melgar, Solís Pedraza, Rabac Montaño, Rodríguez Sarabia, Pari Rebollo, Justiniano Pedraza, Gumiel Sánchez, González Alpiri, Castellón Arteaga, Cardoso Coimbra, Amelungue Puma y Amelungue Candia. Amén. Oramos por cada una de estas peticiones que ha sido nombrada en esta tarde noche. Que Dios escuche nuestra oración, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Hermanos, en este precioso miércoles les pido, vamos a orar todos juntos, vamos a declarar la bendición de Dios en cada familia, la bendición de Dios en nuestra iglesia. Les voy a pedir ahí donde ustedes se encuentran, ahí en casita, vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos en reverencia al Señor y vamos a orar todos juntos en esta noche. Señor, venimos delante de ti dándote las gracias, mi Dios, una vez más, por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor, y de la manera que nos has bendecido. Pero hoy seguimos orando, mi Dios, por todos aquellos que están pasando por pruebas, por luchas y por grandes necesidades. Derrama del Espíritu Santo sobre su vida y bendíceles a cada momento. Oramos por nuestros pastores líderes, Señor. Bendice, Señor, ese liderazgo. Bendice nuestro compañerismo. Bendice, Señor, cada iglesia, cada pastor y su familia. Sabemos, Padre, que estamos en momentos críticos, momentos difíciles, mi Dios, pero tú nos darás esa fortaleza para seguir adelante cada día, para seguir luchando a cada momento, Señor, porque tú guías nuestros pasos para vivir en arrepentimiento, Señor, para vivir en santidad, para vivir en obediencia delante de ti. Honra y gloria te damos, Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. De verdad, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Amén. Vamos a empezar con nuestro servicio, con este sermón que he titulado, hermanos, amén, 3 personas presentes hoy en día. Amén, 3 personas presentes hoy. Hermano, cuando escuchamos, amén, a personas hablar del Señor, cuando escuchamos a personas hablar de la palabra de Dios, vamos entrando tal vez a una confianza de que tal vez pueden ser salvos, que ya conocen la palabra de Dios. Pero hoy quiero darte a entender, hermano, que hay muchas personas que podrán hablar de la palabra de Dios, de una cosa, de otra cosa, y te podrán hablar muy bonito, pero realmente su diario vivir, amén, es completamente diferente. Acompáñame en 1 Corintios 2, versículo 14, 15 y 16, y vamos a leer también 1 Corintios 3, versículo 4, donde nos dice la palabra de Dios, hermano, de esta manera. Amén, ahí en 1 Corintios 2, versículo 14, 15 y 16, dice la palabra de Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 3, versículo 4, dice la palabra de Dios: pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos,
no sois carnales. Vamos a orar, hermanos, por este mensaje, por esta palabra que el Señor en este momento trae a nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por esa oportunidad que tú nos das de escuchar tu preciosa palabra. Permítanos, Señor, no tan solo escucharla, sino ponerla por obra, porque sabemos, Padre, que tenemos que vivir rectamente delante de ti, y sabemos, Padre, que tenemos que dar ese buen testimonio delante de aquellos que nos rodean, para que entiendan tu palabra y la pongan por obra en su vida, en su diario vivir, porque hay una gran necesidad de ti. Honra y gloria te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ahí la palabra de Dios, mira lo que nos da a entender. Aquí podemos tener un sermón, hermano, que es para toda persona. No nada más para algunos, sino es para todos los que están escuchando en esta noche. Algunos sermones son únicamente, hermano, para llegar al corazón de los que están perdidos, para que entiendan aquellos que necesitan arrepentirse. Algunos otros sermones, hermano, son para alimentar o corregir a los creyentes, a los miembros de la iglesia, pero estamos hablando en esta noche que esto es para todos, esto es para ti, hermano. Tres clases de personas que pueden estar en una familia, que pueden estar en una iglesia, inclusive en el trabajo y donde quiera que tú te encuentres. La palabra de Dios habla del hombre natural, habla del hombre espiritual y también habla del hombre carnal. Amén. ¿Quiénes son estas personas representativas o quiénes son estas personas de las cuales nos habla la palabra de Dios? Lo vamos a entender, hermano, en esta noche. Primeramente quiero hablarte del hombre natural. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 2, versículo 14. Dice de esta manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no lo pueden entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Aquí nos dice algo muy significativo, hermano. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, dice, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No entienden la palabra de Dios, menos la van a poner por obra, porque ellos dicen, eso es locura. Hay personas que dicen, ¿para qué vamos a la iglesia? No necesitamos estar en la iglesia. ¿Para qué oramos? ¿Para qué leemos la Biblia? Hay personas que, aunque tú no lo creas, dicen, eso es locura, eso es para la gente que está en la iglesia, para nosotros no es así. Eso dicen esas personas, pero nosotros como cristianos, hermanos, como hijos de Dios, vemos y entendemos que todo puede ser diferente. Hermano, el mensaje y el método de Pablo, su mensaje era Cristo y este crucificado. Su método era, dice la palabra de Dios, predicar el poder de Dios, predicar el poder de Dios. Quería alcanzar a ese hombre natural para que viera que no es locura, que esto no es un juego, que la palabra de Dios es verdad en nuestra vida. Mira, hace unos años atrás nosotros estábamos pionando una iglesia en Guadalajara. Y a los pocos meses de abrir la iglesia llegó una pareja de ancianos. Y este hombre llevaba a su esposa en silla de ruedas. Estando ahí, vimos la necesidad que había en ellos, pero este hombre me dice, Señor, disculpe, ¿es suya esta camioneta? Le dije, sí, es mía, ¿por qué? ¿Qué se le ofrece? Dice, ¿sabe? Necesitamos dinero para comer, mi esposa y yo no tenemos dinero. Te estoy hablando de una pareja de ancianos, ya muy mayorcitos ellos, pero la señora iba en silla de ruedas. En ese momento le dije, ¿qué es lo que quiere hacer? Mire, si gusta le lavo su camioneta, mi esposa y yo podemos lavarle la camioneta. Imagínate ver a ese par de ancianitos lavar la camioneta, y eso me partió el corazón. Amén. Y llegó el momento donde le dije, mire, podemos ayudarlo. Lo principal es orar por usted, no cuando sea demasiado tarde, ya para qué. Vamos a orar por usted, vamos a orar por su esposa. Quiero invitarlo a la iglesia. Hermanos, yo no dejé que lavara mi camioneta, los invitamos a comer. Convivimos con ellos por unos momentos, estuvimos hablando la palabra de Dios.
Ellos estaban tristes porque no tenían dinero. Hermanos, el método de Pablo, amén, su mensaje era Cristo. Hablar de un Cristo crucificado. Él quería alcanzar a aquellas personas que tenían necesidad. Hermano, este hombre y esta mujer, siendo ancianos, pudimos ayudarlos. Fui y los llevé a su casa. Pero este hombre me dijo, gracias, porque nos dieron de comer, porque nos ayudaron económicamente. Le dije, quiero saber dónde vive y quiero preguntarle, ¿quiere venir a la iglesia? Los dos me dijeron, sí queremos. Ok. Empecé a ir por ellos durante 2 semanas para traerlos a la iglesia. La silla de ruedas de la señora la subía atrás de mi camioneta, amén, subía a la pareja de ancianos, me los llevaba a la iglesia. Pero un día yo llegué a su casa, estoy tocando y nadie abre la puerta, nadie abre la puerta. Le pregunté a una vecina, señora, disculpe, ¿no ha visto al don, a la doña? Mire, venimos por ellos para llevarlos a la iglesia. Dijo, sí están, lo que pasa es que ahí están sus hijos. Me regresé, empecé a tocar, dije, quizás la casa es grande, tal vez no están escuchando que estoy tocando. Y cuando salió un joven, me dice, ¿qué necesita? ¿Quién busca? Ya le dije, vengo a buscar al don, que es tuyo. Dice, es mi papá. En eso salió otra joven ahí, mayor que el joven que había salido primero, y me dice, ¿qué necesita? Le digo, vengo a buscar a tus papás. Luego salió otro hombre, más mayor que estos dos, y empezaron a ofenderme. Empezaron a decirme cosas. ¿Sabes qué estaba sucediendo? Ellos no querían que sus padres ancianitos fueran con nosotros a la iglesia. Ellos nos maltrataban, ellos nos maldecían, ellos nos trataban de una mala manera a sus padres. Y nosotros, que únicamente queríamos orar por ellos, ya no los dejaron ir a la iglesia. ¿Y sabes qué me dijo este hombre? Para nosotros eso es locura, para nosotros eso no es verdad. Mis padres no necesitan de esto. Le dije, ¿sabes cuánto tiempo tiene tu madre en esa silla de ruedas? Dijo, tiene 12 años así. ¿Y a usted qué le interesa? Le dije, Cristo Jesús puede hacer un milagro en ella. Hermanos, me corrieron, casi me golpeaban y yo me tuve que ir de ese lugar. Siguiente semana íbamos a tener un avivamiento y yo dije, tengo que insistir. Fui y hablé con este señor, ahora estaban solos. Le dije, mire, vamos a tener una cruzada de milagros, deberían de venir. Cristo Jesús va a hacer un milagro en su esposa. Él dijo, pastor, no venga por nosotros, nosotros vamos a llegar ahí. Ese primer día de esa cruzada de milagros, estoy yo parado en la puerta de la iglesia cuando veo al par de viejecitos. A media cuadra venía este hombre caminando, empujando la silla de ruedas de su esposa. Me dio mucho gusto verlos otra vez y estaban ahí con nosotros en la iglesia. El pastor predicó un mensaje poderoso. Este hombre estaba llorando, creyendo en lo que estaba escuchando. Llegó ese momento del llamado de altar y esta señora levantó su mano. 12 años o 14 años, no recuerdo muy bien, pero eran más o menos esos años donde esta mujer había estado en silla de ruedas. Llegó ese momento donde el pastor me dice que se ponga de pie. Yo mismo le dije, pero tiene tantos años en silla de ruedas. Ella tenía temor. El pastor le dijo, no importa, póngase de pie. Y yo dejaba la silla de ruedas atrás de ella por si se podía caer. Me dijo el pastor, quítela, pastor. Quité la silla de ruedas. Y esta mujer anciana empezó a caminar sin la ayuda de nadie. Amén, caminaba, temblaba, tenía miedo, empezó a dar pasitos y vimos un milagro. Estaban grabando ese video donde el Señor, el esposo de esta mujer, estaba creyendo en lo que estaba escuchando, pero aún más, ya estaba creyendo en lo que estaba viendo en su esposa. Un milagro. La señora lloraba, me tomaba de la mano, me decía, pastor, gracias. Al terminar ese día, los invitamos a cenar.
Platicamos muchísimo con ellos, luego los llevé a su casa. La señora entró a su casa caminando, sin necesidad de silla de ruedas. Cuando su hija la vio, que iba caminando su madre, después de tantos años, ella sale, me ofendió y me dijo muchas malas palabras y me dijo, yo prefiero ver a mi madre en silla de ruedas en vez de verla ahí en una iglesia con ustedes. Y me corrió. Amén. Para muchas personas todo lo que hacemos es locura. Pero nosotros tenemos la oportunidad de hablarle a cada persona del amor de Cristo. El hombre natural no ha nacido de nuevo, no conocen a Cristo Jesús, no pueden entender las cosas espirituales. Para ellos, hermano, todo lo que hacemos, amén, es locura, porque no lo entienden, amén. No entienden lo que es tener a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Para el hombre natural, la Biblia es un libro oscuro. Es un libro que ellos no necesitan leer, que ellos no necesitan tenerlo a su lado cada día. El destino del hombre natural, hermanos, es la destrucción. Es la destrucción. Hermanos, ¿puedes creer que los hijos de esta pareja preferían ver a su propia madre en silla de ruedas, preferían ver a sus padres sin tener dinero y andar pidiendo en las calles, que en vez de verlos con nosotros en la iglesia, sanados, bendecidos? La necesidad del hombre natural, hermano, es eso. Ellos necesitan ser salvos para comprender la palabra de Dios. Todo ser humano está naturalmente perdido, dice la palabra de Dios. Ahí en Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Todo lo tenemos que hacer en vida. Tenemos que confiar en el Señor, creer, vivir en obediencia. Cuando es demasiado tarde, ¿ya para qué? Te estoy hablando de estos jóvenes que no dejaban ir a sus propios padres a la iglesia. Amén, los días de iglesia querían entretenerlos, querían hacer algo para que ellos no fueran, aún viendo el milagro en su propia madre después de tantos años que no podía caminar, y ella se levantó de esa silla de ruedas y recibió un milagro de nuestro Señor Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que todos los perdidos pueden ser salvos. Amén, todos aquellos que un día dudaron pueden entregar su corazón a Cristo. En Juan 6, versículo 37, dice la palabra de Dios: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Amén, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. En Romanos 10, versículo 9 al 13, pon mucha atención lo que dice la palabra de Dios ahí. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice: todo aquel que en él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es el Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Tenemos que reconocer nuestra necesidad, pero reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Amén. Segundamente, quiero hablarte del hombre espiritual, el cual la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 2, versículo 15, dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nada, no es juzgado de nadie. Amén. El hombre espiritual fue una vez un hombre natural. Amén. Todos y cada uno de nosotros vivíamos de esa manera, no leíamos la palabra de Dios, no sabíamos orar, hacíamos las cosas que hace la gente en el mundo, vivíamos en los bailes, vivíamos, amén, tal vez en el alcohol, vivíamos en ese pecado. La salvación, hermano, por medio de la fe en Cristo,
transforma, amén, al hombre natural. Pero te estoy hablando, hermano, del hombre espiritual, de aquel hermano que ha dejado todo eso a un lado y empieza a vivir rectamente, amén, delante de nuestro Señor Cristo Jesús. Una vez estuvimos condenados, pero ahora somos libres por la sangre de Jesús. Una vez estuvimos perdidos, pero ahora hemos sido rescatados, ahora hemos sido restaurados, ahora hemos sido bendecidos por nuestro Señor. Amén, Cristo Jesús, día a día. Amén, nos mantenemos en oración, leemos la palabra de Dios, vivimos en obediencia delante de Él. Amén. Un día íbamos camino al infierno, pero ahora sabemos que nuestro camino es al cielo. Pero tenemos que hacerlo todo en vida. Amén. En lo que tenemos la oportunidad de estar en esta tierra, de poder compartir el amor de Dios. No podemos vivir como esos hijos desobedientes, hermano. Esos hijos que vivían en pecado y a estos par de ancianitos los trataban mal. Y luego ni siquiera los dejaban ir a la iglesia. Hermano, ellos iban rumbo al infierno. Y sus padres querían ir al cielo. ¿Sabes cuál fue la oportunidad que tuvimos? Fue de orar por ellos, de que ellos vieran un milagro. Y yo te aseguro que ahorita están con el Señor. El Espíritu Santo, hermano, enseña al hombre espiritual, nos guía. Amén, nos lleva por un camino mejor. En 1 Corintios 2, versículo 11 y 13, dice la palabra de Dios de esta manera: porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. O sea, que vivimos, hermano, en obediencia, en rectitud, en santidad, en arrepentimiento, haciendo lo correcto para con el Señor. El hombre espiritual, hermano, comprende todas las cosas. Comprendemos la palabra de Dios, sabemos qué es lo bueno, sabemos qué es lo malo, sabemos en qué momento tenemos que hacer lo correcto y sabemos que tenemos que vivir día a día, hermano, en obediencia. ¿Por qué? Porque eso le agrada a nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. El hombre espiritual, el hombre cristiano, aquella persona que conoce la palabra de Dios, ve a Dios obrando en otras familias, ve a Dios obrando y haciendo milagros, hermano, en los matrimonios, en su propia vida. Amén. Podemos ver y podemos imaginarnos todo lo que el Señor hace. Podemos ver a los jóvenes y poder decir: esto es lo que el Señor va a hacer en su vida. Conforme va pasando el tiempo, podemos ver y asimilar grandes cosas. Amén. Pero cuando tenemos esa oportunidad de ver lo que Dios está haciendo y puede hacer, te digo una cosa: siempre va a haber otros que no lo comprenden. Siempre va a haber otros, hermano, que no van a ver o mirar las cosas como nosotros lo vemos, porque ellos no ven con los ojos del Señor. Ellos no pueden ver así como el Señor ve. Amén. Aquel que tiene necesidad, así como Él ve aquel que está pasando por pruebas, y Él quiere bendecirle, Él quiere transformarle. Amén. Otros no lo ven de esa manera. ¿Para qué vas a la iglesia? No necesitas estar ahí. La advertencia de Jesús acerca de esto nos dice en Juan 15, versículo 18 al 20, dice la palabra de Dios: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirá. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aquí vemos, hermano, una vez más lo que nos dice la palabra de Dios, y es una advertencia de parte de Jesús. Amén.
Juan 15, 18 al 20, te lo leo una vez más. Si el mundo os odia, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Amén. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me ha perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aleluya. ¿Cuántas personas les pasa esto? Cuando quieres ir a la iglesia, siempre va a haber personas que te digan no vayas. ¿Qué necesidad hay que estés ahí? ¿Acaso tienes que hacer siempre lo que dice tu pastor? Luego vienen los problemas, luego vienen las circunstancias difíciles, amén, y quieren que el pastor cambie su vida. Quieren que el pastor haga hasta lo que no. Cuando las personas tienen ese tiempo, amén, porque el pastor no va a cambiar su vida. Es Cristo Jesús el que hace los milagros, amén. Y aquí tenemos que entenderlo de esta manera. Muchos hermanos, por lo que hacemos, nos van a odiar. Por la manera, amén, que vivimos delante del Señor, no nos van a querer. Pero dice el Señor, antes que a ustedes, a mí me odiaron, amén. Y va a pasar esto día a día, porque las personas llegan confundidas y ellos piensan, hermano, que cuando nosotros llegamos a la iglesia llegamos sin problemas. Ellos quieren llegar y quieren que todo se resuelva en un segundo. Quieren recibir un milagro, amén, cuando tienen 5 años, 10 años, 30 años, 40 años viviendo en pecado y quieren que todo cambie automáticamente. Esto no es así. Tienes que arrepentirte, tienes que servir al Señor, tienes que entregarte por completo a Él. Aquí vemos la explicación de Pedro, hermano. Ahí en 1 de Pedro 4, versículo 12 y 14 al 14 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Nosotros tenemos que glorificar y honrar a nuestro Señor Cristo Jesús. Unos quedarán, otros no. Pero nosotros antes éramos como ellos, ahora hemos cambiado. Ahora nuestra manera de pensar, ahora nuestra actitud es diferente. El hombre espiritual tiene la mente de Cristo, dice la palabra de Dios. Nuestra mente es diferente, nuestra mente es sana. Amén. Tenemos que entender que en el momento justo, en el momento necesario, podemos hablarle a las personas del amor de Cristo. Tal vez tuviste la oportunidad durante tantos años, pero cuando es demasiado tarde, ¿ya para qué? Tuviste 10 años, tuviste 15 años, tuviste 5 años y no lo hiciste. Amén. Al final, ¿ya para qué? Lo importante es en vida. Lo importante es apoyar. Lo importante es bendecir en el momento justo. Cuando Cristo Jesús te dice únicamente hazlo. Únicamente bendícele. Únicamente apóyale. Amén. Todo lo demás, déjalo en mis manos, dice el Señor. Ahí en 1 Corintios 2, versículo 16, dice la palabra de Dios de esta manera. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué pasó, hermano, con aquel hombre, aquel discípulo que le dice, Señor, Señor, deja voy y entierro a mi padre? Y que le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Tenemos que seguir al Señor. Tenemos que vivir día a día en obediencia. Tenemos que, hermano, hacer lo correcto. Terceramente, quiero hablarte del hombre carnal. Dice la palabra de Dios, el hombre carnal, 1 Corintios 3, versículo 1 al 4. De manera que yo, hermanos,
no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Amén. ¿Qué pasa con esas personas que viven de esa manera? Viven en la carne, viven en desobediencia. Amén, no viven rectamente para con el Señor. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Amén. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y andéis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Amén. No se imaginan, hermanos, cuántas veces nosotros hemos orado como pastores por diferentes personas. Amén. Pero cuando tú estás hablando con ellos, les estás dando un consejo, les estás diciendo qué hacer. Es triste cuando las personas te dicen, pero es que tal persona me dijo mejor que hiciera esto. Es que yo voy a otra iglesia y allá en la iglesia hacemos esto. Es que allá me decían que hiciera esto otro. Amén, son personas carnales que andan aquí, que andan allá y son de más allá. Amén. No se establecen en un solo lugar. Me da tristeza cuando personas faltan por un tiempo a la iglesia porque están yendo a otro lado. Luego regresan llenos de problemas, llenos de necesidad, tal vez no encontraron lo que querían, ¿sí? Y vienen una vez más con nosotros. ¿Sabes? Después de 3 meses regresan pidiendo el mismo consejo. Y no vienen con la misma necesidad, ahora es peor. ¿Por qué? Porque andan buscando aquí, porque andan buscando allá, a ver quién los complace. Amén. Pero esto no debe de ser así. Debemos de establecernos en un solo lugar. Debemos de vivir rectamente para con el Señor. El hombre carnal está confundido. Y eso es lo que sucede. He visto personas, por ejemplo, que me mandan mensaje. Es que un amigo, una amistad o una amiga me dijo que esto hacen en su iglesia. Empiezan a comparar, empiezan a ver detalles. Digo yo, o estás aquí o no estás. Si estás allá quédate. Si eres de acá, establécete acá, pero vive en obediencia. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el hombre carnal está confundido. Y si andas yendo aquí, y si andas buscando allá, y andas yendo más allá, te vas a confundir. Y luego vas a meter tantito de aquí, tantito de allá y tantito de acá. Y no vas a saber qué hacer. Amén. He escuchado personas cuando me dicen, es que oraron por mí y hacían tantas cosas y hacían esto y aquello. ¿Por qué no te quedaste ahí? Amén. Luego vienen con el mismo problema al pasar de los meses. ¿Sabes por qué? Porque viven en una confusión. El hombre natural vive para el momento. No puede entender las cosas espirituales. Amén. Porque para él son locura, ¿recuerdas? Para él son locura. Para él la Biblia es un libro oscuro, no lo entiende. No lo necesita y vive a su manera. Y su destino únicamente es la destrucción. De esa manera viven esas personas. El hombre espiritual, te hablé acerca del hombre espiritual, hace tesoros en el cielo. Hace lo correcto para con Dios. Vive en obediencia delante del Señor. Muchas veces, hermano, podemos hablar con personas de la palabra de Dios y no quieren entender, no quieren someterse, no quieren escuchar. Amén. Vienen de vez en cuando a la iglesia. A pesar de esa gran necesidad, a pesar de los problemas, no quieren entender. ¿Por qué, hermano? Si esas personas podemos tomar tiempo con ellos y no quieren, habrá otros que digan, yo sí quiero cambiar. Yo quiero que mi vida sea diferente. Amén. Hermanos, un día, antes de que fuéramos cristianos, estábamos condenados. Amén. Vivíamos en pecado.
Estábamos perdidos y nuestro camino era el infierno. Pero ahora que somos cristianos, ahora que alguien oró por nosotros, hermanos, somos libres. Hemos sido restaurados. Y sabes, nuestro camino es al cielo. Tenemos paz en nuestro corazón. Amén. Porque entendemos la palabra y la ponemos por obra. Pero te hablé también del hombre carnal. El hombre carnal trata de mirar hacia ambos lados. Quiere estar en las cosas del mundo, pero también tiene necesidad y quiere escuchar de la palabra de Dios. Aunque un día vaya a la iglesia y unos 2 meses no vaya, está bien, Dios me va a ayudar. Esto no es así. Amén. Hay contradicciones del hombre carnal. Él sabe lo que es bueno, pero no quiere hacerlo. Él sabe que tiene que estar en la iglesia, pero no quiere estar ahí. Él sabe que tiene que leer la palabra de Dios, pero ya no se le hace tan agradable leer la palabra de Dios. Sabe que tiene que mantenerse en oración, pero ya se le hace aburrido. Ya no quiere estar en oración. ¿Sabes por qué? Porque quiere ir en una dirección. Luego se va a llenar de problemas en esa dirección y va a querer cambiar de dirección hacia las cosas de Dios. ¿Por qué tienes que ir por allá si el camino es por acá? Amén. Tú sabes lo que es bueno. ¿Por qué no lo haces? Tú sabes lo que es correcto. ¿Por qué no lo haces? Tú sabes que tienes que vivir en obediencia. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué vivir como las personas que viven en el mundo? Como aquel testimonio que te di, amén, de estos hijos que maldecían a sus padres. Y sus padres andaban buscando dinero en las calles, queriendo lavar carros, esos par de ancianitos, porque querían para comer. Luego los hijos se dan cuenta que nosotros los estamos llevando a la iglesia. Su propia madre recibe un milagro de sanidad y empieza a caminar después de tantos años. Dejó esa silla de ruedas. Ellos me dicen, nosotros preferimos ver a nuestra madre en silla de ruedas y sin dinero que verlos a ellos en una iglesia de ustedes. Amén. Hermanos, el hombre carnal sabe que todo el mundo está perdido. Sabe que si viven las cosas del mundo, amén, dice la palabra de Dios que todo camino de pecado es muerte. Pero ¿sabes qué hace el hombre carnal? Se aferra al mundo. Se aferra a las cosas del mundo, porque ahorita vive en pecado. Va a querer echarle la culpa a todo el mundo. Es que el pastor, es que la iglesia, es que mis familiares, porque ya hay un pecado ahí en su corazón, en su mente, y se le ha hecho agradable y se aferra a él y no quiere dejarlo. Una persona así, amén, con una mente carnal, va a buscar culpables siempre. La iglesia, el pastor, mis familiares, es que mis amigos, es que esto. ¿Por qué? Porque está aferrado a ese pecado, está aferrado a esa maldición. Amén. Así es la mente de un hombre carnal. Amén. El hombre carnal necesita realmente cambiar. Necesita realmente consagrarse o entregarse a Cristo Jesús. Ahora, en esta noche yo te digo, o yo te pregunto hoy, ¿qué persona eres tú? ¿Con cuál de estos 3 te identificas? Amén. Te hablé de 3 personas completamente diferentes. Aquel que no sabe y dice que la palabra de Dios es locura y no la necesita, porque no conoce a Cristo Jesús. Aquel que vive las cosas del mundo y sabe que es lo bueno, pero no lo hace. O aquel que vivía como uno, que vivía como el otro, pero fue transformado, cambiado, perdonado, restaurado. Ahora vive en obediencia delante de Cristo Jesús. ¿En cuál de estos 3 te identificas tú? Amén. ¿Con cuál de estas 3 personas puedes decir, por ese camino voy yo? ¿Recuerdas que uno de ellos está en duda? Quiere andar allá, pero quiere estar acá. Amén. ¿Qué pasa con aquel que dice, yo no quiero saber nada?
no necesito nada. Pero ¿qué pasa con aquel que viene y se humilla delante de Cristo Jesús? Y su vida es transformada, su vida es bendecida y viene de lo menos a lo más, porque eso es lo que hace Cristo Jesús. Pero hoy, en esta noche, la decisión es tuya. Amén. Dice la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que el Señor ha preparado para ti, pero la decisión la tienes tú. Y hoy es un día especial. La decisión es tuya. Hoy puedes abrirle tu corazón a Cristo. Deja que Él te cambie por completo. Deja que Él transforme tu vida. Tan solo, amén, ábrele la puerta de tu corazón para que Él esté en ti, para que Él te guíe, para que ya no vivas más en confusión, para que ya no tomes malas decisiones, para que hagas lo correcto. Cuando es demasiado tarde, ¿ya para qué? Amén. En vida, amas, respetas, bendices, haces lo correcto. Hoy tienes esa oportunidad. Amén. Porque el Señor quiere cambiar tu vida hoy. Él quiere darte esa oportunidad. ¿Recuerdas ese testimonio de esta pareja? Yo los vi llorar en ese altar. Yo los vi con esa necesidad. Cada vez que iban con nosotros a la iglesia, estaban ahí, los invitábamos a cenar, teníamos compañerismo. Y cuando los dejaba en su casa, el par de ancianitos, cuando yo bajaba la silla de ruedas, ahí en su casa, se esperaban siempre, nada más me miraban, esperando a ver si les daba 50, 80, 70, lo que fuera. Les daba algunos pesos para que trajeran para el día siguiente. Yo iba por ellos el domingo, para en la mañana, para en la tarde, el miércoles, porque yo sabía que había una gran necesidad en su vida. Yo tenía que hacerlo en ese momento en vida y es demasiado tarde para qué. Pero sus hijos no lo hacían, sus hijos no lo veían de esa manera. Y aún a nosotros nos prohibieron ayudarlos y bendecirlos. Amén. Qué triste es vivir así, pero mira, voy a terminar con esta historia. Cuando llegamos a esa ciudad, estábamos ahí en el local de la iglesia orando. Llegó un hombre, y este hombre tenía necesidad de Cristo y quería cambiar, pero de joven había conocido de la palabra de Dios. Empezó a asistir con nosotros. Este hombre empezó a cambiar, a dejar sus vicios que él tenía. Empezó realmente a ser un hombre espiritual, a vivir en obediencia delante de Dios. Estaba en la oración, buscaba el consejo, hacía lo correcto, consiguió trabajo, su vida empezó a cambiar. Luego vino su esposa, viene su esposa a la iglesia. Y yo tenía una hermana allí en la iglesia que me decía siempre: pastor, tengo una amiga que está enferma y tengo una amiga que está enferma. Esta parejita de cuales hablo ya estaban establecidos en la iglesia cuando esta hermana me dice: pastor, ¿se acuerda de aquella señora que yo le decía que si podíamos ir a orar por ella a su casa? 3 veces estuvimos a punto de ir a su casa a orar por ella porque tenía cáncer. Pero sus padres no me lo permitieron. Que venga el pastor aquí a orar por mi hija. Claro que no. Nosotros no somos cristianos y jamás le vamos a permitir a ese hombre que venga aquí a orar por mi hija. Esta señora recordó ese tiempo y dice: pastor, ¿se acuerda que fueron 3 veces? Pero la tercera vez que realmente sí nos dejaron que fuéramos a orar por esta señora, cuando íbamos a orar por ella, la hija nos dice que había fallecido. Me dio mucha tristeza, pero un día en una predicación dije esa historia. Y esta parejita de cual les hablé primero, que llegó este joven a la iglesia, se salvó, le entregó su corazón a Cristo, luego trajo a su esposa. Ese día que yo di ese testimonio, que toda esa familia no me dejaron orar por esta mujer que estaba enferma. Hermanos, dice: pastor, quiero confesar algo.
Le digo, ¿qué pasó? Dijo, yo soy hermana de aquella que se murió. Estaba enferma de cáncer. Y yo fui una de las personas que rechacé de que usted viniera a orar por mi hermana. Ahora mi hermana ya murió. Dejó sus hijos. Ella murió de cáncer. Fíjense, desde entonces el diablo estaba deteniendo la bendición. Le digo, ¿y por qué hicieron eso? Al final, hermanos, ella me dice, tengo otra hermana que tiene cáncer. Ellos estaban con aquella duda, somos de aquí, somos de allá, no sabían qué hacer. Pero ella trae a su hermana. La hermana entra a la iglesia, está llorando, hablando conmigo, tengo cáncer, ya tengo 3 años con cáncer, me ha ido muy mal, he gastado mucho dinero. Le dije, vamos a orar, vamos a creer en el Señor. Un mes más tarde, esta mujer fue declarada completamente sana. Hasta el día de hoy, completamente sanada y restaurada. Amén. Ella dice, pastor, ¿por qué impedimos de que usted viniera a orar por nuestra hermana? ¿Por qué? Si tan solo conociéramos de Cristo, si tan solo hubiéramos sabido que tan solo una oración Cristo Jesús hubiera hecho el milagro en mi hermana y tal vez le hubiera dado una nueva oportunidad, pero nosotros lo rechazamos. Ni siquiera tenían Biblia, ni siquiera sabían qué es lo que hacíamos nosotros en la iglesia y aún nos estaban rechazando. Pero vino el momento de la necesidad, pero vino el momento de la angustia. Y les digo una cosa, la mayoría de esa familia, incluyendo a los padres ya mayores, fueron a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque entendieron que Cristo Jesús los podía transformar, los podía bendecir. Teníamos varias parejas de toda esa familia que eran una gran bendición para todos nosotros. Hermanos, nunca detengas, amén, lo que Cristo quiere hacer en ti. No te desvíes del camino. No vivas, amén, como el hombre carnal. No vivas como el hombre natural. Tienes que vivir como el hombre espiritual, entregado o entregada por completo a Cristo Jesús. A pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias. Hay personas en tu hogar, amén, que no quieren ir a la iglesia, que no conocen la palabra de Dios, que no conocen a Cristo. Tú hazlo. Tú sé un ejemplo para ellos. Tú no vivas igual que ellos, tú no hables igual que ellos, tú no tengas las mismas actitudes que ellos tienen. Tú tienes que ser un ejemplo para ellos, porque el día de mañana va a venir una situación difícil y ellos van a necesitar esa oración. El único detalle es que muchos lo hacen cuando es demasiado tarde. Amén. Muchos ni siquiera han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Nosotros tenemos que hacer eso. Orar por las personas, entender que si tan solo oramos por ellos y ellos aceptaron a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, el día que son llamados a cuentas estarán con Cristo Jesús. Hermanos, en esta noche quiero que recuerden esto. Amén. Podemos identificarnos con cualquiera de estos 3 personajes. Hoy te digo, ¿con cuál de los 3 te identificaste más? Si necesitas cambiar algo en tu vida, hazlo ya. No esperes que los problemas crezcan. No esperes que la situación sea difícil. Tal vez vivías antes en obediencia delante del Señor, pero te alejaste y sabes que te has metido en problemas, sabes que estás haciendo lo incorrecto, estás viviendo como un hombre o una mujer carnal y sabes, nadie me ve, no hay problema, Cristo Jesús te ve. No hagas cosas que son malas. Haz cosas buenas delante del Señor y Él te bendecirá. Tienes que regresar a Él. Amén. Allá afuera dice la palabra de Dios que todo camino de pecado es muerte. Y eso es lo que te va a esperar. Destrucción, problema, miseria y necesidad. Así es que hoy tú eres esa persona. Hay una necesidad en tu vida. Amén. Levanta tu mano ahí donde estás. Déjame orar por ti. Iglesia, vamos a orar todos juntos. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos. Vamos a orar en esta noche. Repite junto conmigo: Señor Jesús, venimos delante de ti, arrepintiéndonos por todos nuestros pecados, por toda duda que haya habido en nuestra vida. Hoy, Señor, te reconocemos como nuestro único Señor y Salvador de nuestra vida, pidiéndote perdón por todo nuestro pasado, por nuestros pecados.
Si hemos fallado delante de ti y hemos ofendido a alguien más, pedimos perdón. Y de la misma manera perdonamos a todos aquellos que han pecado en contra nuestra. Y hoy, Señor, te pedimos que nos restaures, que nos cambies, que nos rescates de ese camino de pecado. Que seas tú transformándonos y llevándonos por ese camino que tú has trazado, por el cual recibiremos esa bendición, esas promesas que tú has hecho para nosotros. Únicamente, Señor, queremos ser obedientes, queremos arrepentirnos de esos errores, de esas dudas y de esas malas actitudes. Únicamente queremos servirte y reconocerte como nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana, tal vez tú hiciste esa oración. Tienes problemas, estás pasando por situación difícil. Lo único que tienes que hacer es dejar todo en las manos de Cristo Jesús. No lo hagas cuando sea demasiado tarde. Hoy tienes esa oportunidad. Entrégate por completo a nuestro Señor Cristo Jesús. Lo demás, déjalo en las manos de Él. Él te transformará, Él te sanará, Él te cambiará, Él te bendecirá. Créelo que así será. Hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, de verdad. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche de este precioso miércoles. Y tan solo quiero recordarles que el viernes a las 7 de la tarde tenemos nuestro estudio bíblico una vez más. Ahí estaremos escuchando la palabra de Dios, poniéndonos de acuerdo también para la lista que vamos a hacer para las personas que van a venir una vez más el domingo a la iglesia. Así es que, hermanos, nos vemos el viernes. No te lo pierdas. Que Dios los bendiga. Hasta luego.